19:22, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Hoy día quiero conversar con ustedes lo que está sucediendo en Senegal, donde hay expectativas tras las elecciones presidenciales, y planteo esta noticia porque a veces pasa desapercibido todo lo que acontece en el continente africano, siendo que por lejos va a ser un continente fundamental de cara hacia tanto el año 2030 como hacia el año 2050, ya que en dicho continente aflora la mayor cantidad de recursos naturales necesarios para un mundo moderno que necesita la tecnología para sostenerse. Por eso lo que acontezca allí es de suma importancia, y más cuando vemos la expansión del régimen chino en dichas naciones. Por ese sentido es que vamos a hablar en este contexto de lo que ha sucedido en Senegal, donde el 24 de marzo pasado Bassirou Diomaye ganó con un amplio margen las elecciones presidenciales y está por ser entronizado como el quinto presidente de la República de Senegal, el más joven de esta historia tan breve que tiene como nación independiente, y que este hombre cuenta con tan solo 44 años. Está acusado de estar vinculado al Islam salafista. Esto muestra que el nuevo presidente ya entra con cierta sospecha que va a tener que tranquilizar, por cierto, a esa minoría cristiana que representa el 5% de la población en tal país. Esto es importante tener en cuenta porque creo yo que estando en Occidente no debemos perder de vista la solidaridad, la caridad, la atención, la comprensión que se debe tener con hermanos cristianos en otras partes del mundo. Por eso, como vemos, la votación de aquel 24 de marzo pasado, que si bien se desarrolló pacíficamente después de haber estado semanas de tensiones e incidentes tras decisiones anunciadas en febrero por el presidente saliente Macky Sall, que había decidido posponer las elecciones, y esto que generó un caos terrible. Una vez llegada la paz, también llegaron las elecciones que dan como ganador a Bassirou Diomaye. Insisto una vez más, es una persona que encuentra un cercano vínculo a una de las facciones más complejas dentro del Islam, lo que preocupa a un cristianismo que, si bien es muy reducido en número, es muy practicante en la calidad de su fe. Un número de cristianos que tienen que ser atendidos y socorridos constantemente en el África, y que muchos de ellos se exiliaron en Senegal, porque si bien allí también hay persecución cristiana, no es con la misma intensidad que se podría vivir, por ejemplo, en la República del Congo. Unos días antes de las elecciones, los obispos de Senegal habían escrito a los fieles católicos una lista de los 10 mandamientos del elector para así guiarlos en las elecciones. Decían, por ejemplo, de manera muy llamativa el mensaje de los obispos: conocerás lo mejor que puedas a cada uno de los candidatos, verificando si son honestos, justos, competentes, capaces de gobernar la nación para el bien de todos. Bueno, aquí en América Latina parece que ninguno pasaría este filtro. Conocerás las soluciones que cada candidato pretende aportar para resolver los problemas de los senegaleses. No venderás tu voto por un saco de arroz o de azúcar, ni por dinero. Obsérvese el hambre que se pasa en dicha nación para que se sepa que hay votos que son vendidos tan solo por un plato de comida. No elegirás candidatos que llamen a la violencia o amenacen a otros. No elegirás candidatos corruptibles, corruptos o corruptores. Aquí en América Latina parece que ninguno pasaría este filtro. Elegirás al candidato que más respete los valores morales. Elegirás al candidato que más ame a su país y que esté decidido a servir y no ser servido. Bueno, parece que en América Latina tampoco ningún candidato pasaría este filtro. Digo ninguno en términos generales, no vaya a ser que alguno se ofenda porque piense que se está atacando a tal o cual líder. Esta lista que presentan los obispos no es exhaustiva de los consejos dados por el episcopado senegaleses a su grey. La elección en primera vuelta de Diomaye Faye, un joven inspector de Hacienda que admite haber sido un candidato suplente, tuvo un potente efecto en el país que estamos aquí analizando. Este candidato afirmaba querer luchar contra la corrupción, afirmaba defender la soberanía de su país, renegociando los contratos petroleros,
y forma parte de una ideología cuyo peso está creciendo en África Occidental, que es el, y cito, neo-panafricanismo, una mezcla de una especie de lógica, como dicen los medios occidentales, una mezcla entre una lógica antisemita con soberanismo y descolonización. Es un fenómeno muy extraño que está surgiendo en África porque aflora un sentimiento nacionalista, escéptico de cualquier injerencia occidental, pero que también encuentra dentro de sus filas una clara influencia de una nueva izquierda que hace del colonialismo una bandera de lucha. Entonces, pareciera ser que es una especie de nacionalismo neosocialista, para decirlo en términos un poco prudentes, que esto también ha llamado la atención de gran parte de la prensa progresista occidental, donde dicen que el candidato ganador en Senegal tiene claras connotaciones antifrancesas, cuando muchas veces se confunde lo que es el soberanismo, el patriotismo, el nacionalismo, con simplemente el odio al distinto. Aquí, insisto, se está noticiando cómo se lo presenta en Occidente el candidato senegalés que ha ganado. Un diplomático occidental resume la incertidumbre de las cancillerías europeas con palabras que dicen: los términos de referencia cambiarán, pero no sabemos hasta qué punto. También es necesario tener cuidado con las posiciones religiosas del nuevo presidente de Senegal. Es un musulmán calificado como muy piadoso y con los pies en la tierra, pero también es cierto que acudió el 24 de marzo a votar rodeado de sus dos esposas y acusado por algunos opositores de ser un salafista. El salafismo, para quien no lo sepa, es una de las expresiones del Islam que, sin llegar a ser abiertamente terrorista, tampoco son partícipes de un pacifismo como lo entienden algunos occidentales posmodernos. Durante la campaña presidencial, el diputado Seck atacó al candidato diciendo que Diomaye es la cumbre del salafismo. Es un salafista de tamaño natural. Bassirou nunca fue a Touba, menos aún a Tibonet, que son dos centros religiosos de sufismo tradicional senegalés, ni a ningún otro lugar religioso. Este hombre no da la mano a personas religiosas tradicionales porque no las respeta. Los senegaleses no pueden votar por una persona así. Para que se entienda lo que estoy planteando aquí en este contexto, es que se está diciendo que este tipo de práctica islamita tiene una tendencia a ciertos ataques a extranjeros, a ciertas persecuciones a otras religiones, a ciertas prácticas vinculadas a formas de terrorismo, pero no lo hacen por una vida piadosa, no lo hacen por una participación solemne a su religión, sino tan solo movilizados por el descreimiento a todo intercambio con el extranjero. Respondiendo a sus detractores, tras la elección, el nuevo presidente declaró a Le Monde, y es curioso a quien otorga una nota, siendo que en principio habría un rechazo a los viejos colonialistas de Francia, dijo que no cambiaría el culto ni transformaría las prácticas, reafirmando un supuesto carácter laico de Senegal, aunque insisto, es una nación que se ha visto involucrada en investigaciones por persecuciones de los cristianos. Por eso el episcopado senegalés, que se mantiene discreto desde el 24 de marzo, está esperando los primeros pasos del nuevo jefe de Estado para juzgar según las pruebas. Aquí tan solo estamos informando lo que se dice, insisto es más, desde Occidente, para poner en oración y en consideración a los hermanos cristianos, que son tan solo el 5% de aquella población. Senegal tiene una población de más del 94% de musulmanes. La mayoría son sufíes, que es uno de los países, por cierto, más islamizados del África Negra. Esta elevada proporción convierte a un país musulmán en ciertamente una situación crítica para los cristianos, cuya incompatibilidad se hace sentir, y que por otro lado en Occidente no sucede lo mismo porque hay una clara apertura a la inmigración sustitutiva. Es cierto también que la Constitución del Estado no establece que el Islam sea la religión
de la República Senegalesa, pero en la práctica lo es. Y la minoría cristiana, que es un poco más del 5% de la población, debe sobrevivir. Esa minoría cristiana de la población en un país donde aún sigue viva la memoria de Monseñor Marcel Lefebvre, que fue el primer arzobispo de Dakar nombrado por el Papa Pío XII en 1955, que llevó adelante una gran tarea de evangelización en dicho continente y que ha permitido que al día de hoy muchos conserven la tradición aún ante la amenaza del Islam. Dios sabrá cómo proceder entonces en cuidado y resguardo de los hermanos cristianos que se encuentran constantemente atemorizados y perseguidos por una religión completamente incompatible con los valores de la Iglesia Católica. Nada más y muchísimas gracias. Les recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.